creo que tenemos comunicación con la Cámara de Comercio, que está preocupada con relación a este tema específicamente. Vamos a conversar con Adolfo Linares, expresidente de la Cámara de Comercio, porque hay mucha preocupación, Adolfo, sobre estas iniciativas legislativas que pudiesen estar metiéndose en un terreno de los negocios privados. No es la primera vez que intentan, pero cada vez que pasa hay que levantar las banderas y, sobre pretexto de medidas de corte populista, pudiesen estar violentando la Constitución. Adolfo, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Cuéntanos. Buenos días a Tenógenes y al gran amigo y colega y compañero de tertulia, Guido Rodríguez. Saludos. Tiempo de no verlos a ambos luego de 11 meses de toque de queda. Y seguimos. Y de una cuarentena, a mi criterio de dudosa legitimidad y constitucionalidad. Pero bueno, ese es otro tema que no venimos a hablar de eso, pero es parte del ambiente y no se puede obviar. Sí, yo vengo en representación de la Cámara de Comercio como expresidente, y además yo además quiero abrogarme el cargo de padre de familia, que en vista de que el Estado ha sido no ha podido mantener una educación pública de manera eficiente y por lo menos de los niveles aceptables, pues muchos de nosotros nos hemos visto en la obligación de matricular a nuestros hijos en escuelas privadas, ¿no? Porque, ¿por qué no decirlo? Nuestra aspiración debiera ser siempre poder tener una educación pública, accesar a una educación pública de calidad, como se da como por ejemplo en países como Finlandia, Japón, Singapur. No nos vayamos muy lejos. Costa Rica tiene un mejor sistema que nosotros, Uruguay, etcétera. Y eso, lamentablemente, estas medidas, yo creo que hay que partir de que es una medida que está bien intencionada, y comprendemos la motivación que haya podido traer esta iniciativa, pero a veces las mejores medidas a veces llevan o traen las peores consecuencias. Esto nuevamente, este ejercicio es uno más que se hace en pandemia, un ejercicio más legislativo que se hace en pandemia, que pretende intervenir en la libre empresa y en la libertad de comercio y en la propiedad privada de los ciudadanos, porque la propiedad privada también implica los negocios que uno tiene, y las escuelas privadas son una empresa privada que da un servicio educativo. Y esto tenemos que tenerlo claro, de que se habla mucho del derecho a la educación. Sí, el derecho a la educación implica que toda persona debiera tener acceso a una educación, ya sea pública, que la prevea el Estado, o privada, en cuyo caso tendría que pagarla. Pero el Estado en Panamá y en muchas partes, en la mayoría de los países que yo conozco, no tiene el monopolio de la educación. Entonces, pareciera que al pretender, pareciera que ha habido una campaña para ir poco a poco. La pandemia ha sido una excusa adicional para ir metiendo al Estado, al MEDUCA, me refiero, en la administración ya de las empresas, ¿no? De las empresas educativas. Te recuerdo que desde hace varios años a las escuelas privadas están obligadas a asumir los aumentos de salario que se dan en el sector público. Entonces, eso ha dificultado muchísimo que el sostenimiento administrativo de una escuela privada, porque si tú no puedes controlar tus gastos, y los gastos de planilla son los más importantes, es muy difícil mantenerlo. Y si ahora te están obligando por ley a dar descuentos, los descuentos no son por ley. Los descuentos deben ser voluntarios, sobre todo de aquel que va a proveer el servicio.
Pero cuando a mí me obliga, por ejemplo, hoy se le está haciendo a las escuelas, ayer se le hizo a los restaurantes y miren, desde hace mucho tiempo y le dieron esos descuentos sobre pretexto de que iban a ser deducibles de impuestos, pero a la fecha de hoy nunca han podido deducirlo. Y entonces estos descuentos se convierten en una especie de impuesto más. Y yo creo que me atrevería a sugerir a los que han iniciado, y yo entiendo el sentido, pero yo creo que pueden buscar una fórmula de buscar su objetivo, que es evitar que aquellas personas, producto de la decisión gubernamental de trancar la economía y cerrar las empresas, que ha traído un grave problema de flujo de caja a toda la sociedad panameña, ya tanto a las empresas como a las personas, una forma pudiera ser de que sea el Estado de su presupuesto el que de una forma cubra a los padres de familia que comprueben que han sido afectados por el término de la suspensión, los costos de matrícula de esos estudiantes en la escuela privada o los lleve a una pública. ¿No? Hay dos opciones, yo creo, que se pueden buscar sin tener que afectar y entrar a romper ese derecho de propiedad y hacer que el Estado intervenga en una empresa privada, porque eso además va a ahuyentar inversiones, no solamente en educación, sino en todas partes. Adolfo, porque ahora como país tenemos que buscar cómo atraemos más inversiones locales y extranjeras, pero si estamos enviando el mensaje que aquí el Estado, sobre pretexto de cualquier razón y a mi criterio en violación de las leyes, está interviniendo por muy buenas intenciones que tenga, eso no va a traer los resultados. Así que con respeto, yo pondría en la mesa como un padre de familia preocupado de que el sector educativo privado colapse, producto pues de lo que estamos pasando y más estas leyes, de que se considere que sea el Estado, el Meduca, quien una vez se compruebe que una persona, no por producto de que su contrato está suspendido, no puede cumplir con su contrato en una escuela privada, bueno, que el Meduca o lo lleve a una escuela pública o se le pague la matrícula por mientras ese contrato está suspendido. Y esa es una fórmula que es viable con la Constitución, es viable y es lo que se están haciendo inclusive en otros países, ¿no? Entonces, es preocupante este precedente en lo educativo, que ya lo hemos tenido con el tema de descuento de los jubilados en restaurantes y trajo miles de problemas. Nada más pregúntele a los presidentes de los restaurantes cómo les ha ido gracias a ese descuento por ley. Entonces, aquí debiéramos, yo creo que dejar un poquito las pasiones y tratar de sentarse y buscar soluciones que en verdad ayuden al problema, ¿no? Y no lo empeoren, ¿no? Y yo entiendo, el amigo Leandro es un tipo con experiencia y él es un tipo racional y yo sé que tiene muy buenas intenciones con esto, pero yo creo que hay que darle la vuelta. No puede ser un descuento obligatorio en mi criterio, porque sería un atentado a la propiedad privada y sería un atentado a la libre empresa, y son mensajes que estamos... Y además sería un golpe, yo diría que contundente al sector privado, que si bien es cierto es pequeño, la educación privada maneja creo que un 15% de la población educativa. Sí es cierto que le quita un peso enorme de encima al Meduca, porque de lo contrario serían casi 100 y pico mil de estudiantes que irían de nuevo al sistema. Sí, Adolfo, comprendiendo que la dinámica legislativa tiene sus etapas y que esto es apenas una propuesta que está siendo discutida, y que eso tiene que pasar por 3 debates, luego tiene que ir a una sanción presidencial. No dejemos de lado que sí hay una preocupación del sector de padres de familia con 2 temas. Primero, el que aborda el proyecto de ley o el anteproyecto de ley, que es de que las personas que están en una situación de afectación por la pandemia, pues tienen una merma y a veces merma importante en sus ingresos, y por lo tanto no le pueden hacer frente a los compromisos adquiridos o por adquirir con los colegios privados. Pero también hay otra situación, y es que los colegios privados o públicos están en un esquema de virtualidad,
en donde los dueños de los colegios están economizando varios rubros. Sin embargo, no se le ha trasladado esos ahorros, y esto estoy asumiendo el papel de lo que he escuchado de los padres de familia, a el costo o al precio que pagan los padres de familia por acceder a esos beneficios que no están teniendo, como son laboratorio de ciencias, laboratorio de lenguas, instalaciones físicas para hacer deporte, etcétera. Entonces, ahí hay que también, como se hizo en el tema de los arrendamientos, ver cómo el Estado entra a regular, porque ese es el deber del Estado, en situaciones de emergencia y de disparidad, entrar a regular la relación cuando no se ponen de acuerdo los dos particulares, en este caso los colegios y los padres de familia. Bueno, yo estoy oyendo un poquito, lo estoy escuchando, pero un poquito bajo, así que tengo que hacer bastante esfuerzo. No sé si escucho un eco, pero si parece se puede arreglar eso. Pero mira, Guido, yo no creo que el rol del Meduca debe ser entrar a regular esa serie de los contratos privados entre una persona, un padre de familia y la escuela. Eso es un tema que deben regularlo las partes, y si no llega a un acuerdo, para eso están los tribunales de justicia, ¿no? Pero pero pretender de que el Meduca tenga poderes de entrar y romper y establecer medidas unilaterales en algunas de las cosas, en algunas de las veces, sobre pretexto de poner en acuerdo a las partes. Primero que todo, no es el rol del Meduca. Para eso tenemos órganos judiciales y para eso tenemos tribunales de justicia. Por el otro lado, el padre de familia el colegio tiene la potencia. ¿Cómo un decreto o una ley? Yo entiendo que sí puede haber habido ciertos ahorros, pero recordemos que en el tema de, por ejemplo, la luz eléctrica, por el famoso tema de potencia, que es otro tema que también se debe discutir, aquí las oficinas, porque me pasa a mí también en mi bufete, ¿no? Que mi cuenta de luz, yo seguí pagando varios miles de dólares al mes, estando la luz de todas maneras apagada por el cuestión de potencia. Así que eso es relativo. No es lo mismo pagarle que tu luz sea constante y tema salarial, pero el tema del laboratorio es una inversión que está ahí. Y entiendo el punto de que las escuelas deben llegar a un acuerdo en la medida de lo posible con sus clientes, que son los padres de familia. Y el padre de familia tiene el derecho de que, si no está de acuerdo y considera que se le ha violado un derecho, demandar a el contrato en la jurisdicción que le toca. O puede sacar a ese hijo y llevarlo a otra escuela privada o meterlo en la escuela pública. O sea, las opciones hay de diferentes formas. Siempre las acciones y los contratos deben que manejarse, no solamente en educación, sino en todos los sentidos, de manera voluntaria y de buena fe. Pero meter a un tercero sería como que en este caso es un funcionario, no es ni justo, ni es equitativo, ni tiene sustento moral, ni tampoco legal a mi criterio, porque entonces estaríamos en una socialización de la educación. Y yo creo que hay que dejar muy claro, debemos dejar claro de ahora en adelante. Por ejemplo, la Constitución te habla del derecho de la educación, y mira cómo la redacta, ¿no? El artículo 91 dice, educación. El primer artículo del capítulo de la educación te dice, todos tienen derecho a la educación. Perfecto. Acceder a educarse. ¿Acceder cómo? Ya sea por la vía pública o la privada. Y la responsabilidad de educarse. O sea, que la misma Constitución reconoce que al poner todos tienen derecho a la educación y la responsabilidad de educarse, es de que la obligación recae en cada quien en ver cómo se educa o cómo ayuda a educar a sus hijos por cualquiera de las dos vías. Eso no puede pretenderse como que el Meduca está instituido para implantar o suplantar o imponer, o el órgano judicial, el legislativo, tarifas o descuentos. Inclusive la ley 1
y esto lo saco de del mismo exposición de motivos del proyecto de ley, la misma exposición de motivos te habla de que la ley 47 de educación establece que las instituciones de educación particular y sus respectivas asociaciones de padres de familia, conjuntamente con el Meduca, podrán coordinar cambios en los costos de la matrícula, ¿no? Podrán coordinar, pero una cosa es que se reúnan para ver si llegan a un acuerdo las partes, y si no, pues se pueden buscar la forma de solución. Pero otra cosa es que por medio de una ley se imponga a rajatabla una camisa que, como dicen los americanos, one size fits all, que es una talla para todo el mundo, pretendiendo, no todas las escuelas son iguales. No todas las escuelas privadas tienen los mismos gastos, la misma geografía, la misma ubicación geográfica, el mismo tamaño. Entonces, la centralización de las decisiones siempre no dan buenos resultados. Y ya lo estamos viendo en el caso de la pandemia, ¿no? Gran parte de los resultados que hemos tenido en la pandemia es producto de la centralización de las decisiones, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, Fulo. Gracias por acompañarnos aquí. Dígame. Perdón. No, entonces fíjate que aquí, vuelvo y repito, aquí sí se quiere ayudar a los padres de familia de las escuelas privadas que han tenido problemas por la decisión del MINSA de cerrarnos a todos los negocios por 11 meses y suspender los contratos a todo el mundo. Yo creo que de una forma menos traumática, menos invasiva el derecho de propiedad, y más efectiva sería pues que durante el tiempo que esté suspendido los contratos, se le pague, el Estado le pague la matrícula en la escuela privada a esos alumnos, o simplemente les dé cupo en una pública. Esa puede ser una opción. Esa no solamente es la buena opción, sino esa es la opción por la cual está diseñado por nuestra Constitución y la Ley de Educación. De lo contrario, sería decir que la educación es un monopolio del Estado, y eso yo tengo que rechazarlo, porque para mí nadie está mejor capacitado que el padre de familia para decidir qué educación es mejor para su hijo, ¿no? Totalmente. Y esto sería un precedente muy peligroso a mi criterio, porque estaríamos entrando entonces con una interpretación de que efectivamente la educación, las escuelas privadas ya no son privadas ni son empresas privadas, sino son una especie de concesión, que yo no creo que esa es la idea, ¿no? Entonces yo creo que sí, esto amerita estudiarse, y yo propongo así esas dos opciones, ¿no? Que son válidas. Plata tiene que haber, porque no hemos endeudado $7,000 millones, algo tiene que haber para esto. Esto no creo que sean todos los padres de familia del sector privado quienes están en esos problemas, pero sería una opción que yo creo que vale la pena analizarla en esta altura. Listo, Gui. Muchas gracias, Fulo, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Adolfo Linares. Gracias a todos. Expresidente de la Cámara Saludos. de Comercio, aquí conversando en Cuarto Poder, preocupados por esta iniciativa legislativa que buscaría hacer obligatorio un descuento hasta de 35% a las universidades y escuelas particulares por el tema de la educación a distancia. Hay una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a hablar con el exministro de Salud, Miguel Mayo, para ver el tema de la situación del COVID aquí en Panamá y en el mundo. Una pausa. 8:30 minutos de la mañana aquí en Cuarto Poder, Guido, y seguimos. Seguimos, Atenógenes. Tenemos varios temas que hay que abordar. Básicamente hemos sabido que el costo del cuarto puente, por el canal, eventualmente aumentaría en $360 millones. No tenemos la información certera y completa de por qué ese aumento, pero ciertamente si se decide construir un túnel para la línea 3 del metro y no pasarlo por el cuarto puente por el canal, pues yo debo suponer que el costo de ese túnel es endosado a la construcción de la línea 3 del metro y no al cuarto puente por el canal, que en tal caso debería disminuir de costo por ya no tener que
tener la infraestructura debería ser, necesaria para que pase la tercera línea del metro. Lo que tú planteas es que dentro de ese contrato refrendado por Contraloría de 2.844 millones, yo no creo que esté el cuarto puente ahí. No, ahí no está. No, ahí no está. Ahí no está. Es la línea 3 del metro. Sí. Entonces, la línea 3 del metro, que se refrendó finalmente, y que va a ser construcción de coreana, ¿no? De Corea del Sur, y que va a aliviar, por supuesto, una vez esté en funcionamiento el tráfico. Pero es que la línea 3 tiene que pasar por algún lugar para cruzar el canal, ¿no? Eventualmente se había hablado de un túnel debajo del cauce del canal. Pero no está claro. Entonces ahí hay cositas que aclarar. Por otra parte, ya la AIG, la Autoridad de Innovación Gubernamental, se está preparando para tener, de manera tal como nos lo había dicho el ingeniero Oliva aquí en Cuarto Poder, para que Panamá sea un modelo de cómo se ejecuta un plan de vacunación masiva, ayudado y apoyado por la tecnología. Van a tener un sistema que se llama Verifícate, en donde ahí uno podrá ver, supongo mediante una aplicación, dónde le toca vacunarse, en qué centro escolar o centro de salud o gimnasio, etcétera, de las instalaciones que se dispongan para los centros de vacunación, e iniciar así el proceso masivo de vacunación una vez comiencen a llegar, a partir supuestamente del 15 de febrero, las dosis que están pendientes de llegar al territorio nacional de la vacuna Pfizer-BioNTech y las otras siguientes, las de COVAX, las de AstraZeneca, eventualmente las de Johnson & Johnson, que son para las áreas de las comarcas indígenas, ya que es una sola dosis, es para áreas de difícil acceso, etcétera. Entonces, interesante porque hasta ahora, digamos que fue una porción mínima de la población la que ha sido vacunada, 12.800 personas, 12.840 dosis. Lo bueno es que parece ser que la inmunización o efectividad de la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech ya va por el 65% según estudios, lo cual es magnífico. Y esperemos que una vez comiencen a llegar las siguientes dosis, pues se cumpla con la ventana, el umbral que se ha extendido hasta 42 días, es decir, el doble de lo que estaba previsto, para darle la segunda dosis a esas personas. Me gustó ayer en la conferencia la explicación del doctor Eduardo Ortega Barría, muy detallada acerca del seguimiento y la trazabilidad, por lo menos de cada una de las vacunas aplicadas. Inclusive aquellas personas y aquellos individuos que recibieron la vacuna y que desarrollaron el COVID. Por cierto, el doctor Eduardo Ortega Barría fue ya ratificado como secretario del Senacid, ¿verdad? Sí, correcto. Ratificado que fue ratificado ya por la Asamblea. Yo tenía entendido que él comenzaba en el 2022, pero no sé, me parece que entonces comienza en el 2021. O sea, ya es el secretario de Senacid. Bueno, ya fue ratificado, falta que tome posesión. Eso en la burocracia hay una serie de protocolos, en fin, tiene que tomar posesión ante la presidencia de la República, después ir y tomar posesión en el mismo sitio. Pero bueno, en ese orden del COVID, Guido, vamos a hablar con el exministro de Salud, Miguel Mayo, casualmente. Ya lo tenemos en contacto, me están informando. Sí, ya está con nosotros el exministro Mayo, Guido. Bienvenido, doctor Mayo. Siempre es un placer contar con Buenos días, Guido. Buenos días a Tenógenes y a todos los que nos ven y escuchan a través de la radio y esta aplicación. Siempre es un placer contar con su voz autorizada. Usted como médico, especialista, pero además exministro de Salud. Es decir, usted ha estado en el campo de batalla, digámoslo así, de la salud pública, dirigiendo el campo de batalla, y ha tenido como ministro también que ver con el PAI, el plan de inmunización, y por lo tanto tiene la experiencia suficiente para darnos luces sobre esto, porque ahora el reto, doctor Mayo, es lograr con éxito que en el menor tiempo posible, claro, dependiendo de la disponibilidad de la vacuna y de las dosis aquí en territorio nacional, se vacune a la mayor cantidad de población, como han estado haciendo países como Chile, como Israel, entre otros. Sí, mira, y gracias por la oportunidad. Yo he expuesto en varias veces en las redes sociales y en alguna entrevista que es fundamental que la población tenga confianza en el sistema de vacunación. Y esto siempre yo lo divido en dos partes. Por un lado, confianza en la vacuna. Como tú acabas de decir, Guido,
Ya hay, creo que son 6 vacunas aprobadas por entes reconocidos interdictos por aprobarse probablemente esta semana, que tienen una efectividad muy buena. Y además la efectividad o la eficacia contra la enfermedad severa y la mortalidad es casi cerca del 100%, que es al final uno de los principales o el principal objetivo que tienen. Así que, por un lado, confianza en la vacuna y, por otro lado, confianza en el PAI, en el Programa Ampliado de Inmunizaciones de Panamá, que yo siempre converso que es una de las joyas del Estado panameño, ni siquiera de los gobiernos, porque esta entidad, parte del Ministerio de Salud, ha sobrepasado elecciones y realmente es muy eficiente. Y la prueba está en que en Panamá no tenemos los brotes estos de enfermedades infecciosas prevenibles por vacunas que hay inclusive en nuestro alrededor. Así que la población necesita tener confianza y la verdad es que tenemos, por un lado, vacunas efectivas y por otro lado, un sistema que realmente funciona. Obviamente, el reto en este caso en particular es sumamente difícil y mucho más difícil de lo que por 6. Hablando de que son vacunas con 2 dosis, esto es muy importante, que hay que ponerla, la gente tiene que entender que debe ponerse las 2 dosis, estamos aprendiendo en el camino, pero tenemos que desplazar la colocación de las vacunas. Por lo que tú acabas de decir, tenemos que tratar de seguir mayor cantidad de vacunadas en el menor tiempo posible. Eso es lo que nos hace es amputar la curva de la incidencia, o sea, del aumento de casos. Nosotros en el país tenemos que hacer, yo creo que esa plataforma innovativa es maravillosa, donde la gente pueda entender, así como sabe, por ejemplo, en las días de elecciones, dónde tienen que ir a votar, probablemente saber dónde tienen que ir a colocarse la vacuna. Eso es importante, tratar de hacerlo de la mejor forma posible para evitar aglomeraciones en ese tipo de situaciones. Y yo creo que tenemos que ayudarnos también con la empresa privada. Lo hicimos en el 2000 con la influenza, y yo creo que se debe seguir haciendo. En este momento debemos darle, por ejemplo, el ministerio que le dé vacunas a la empresa privada vacuna a sus colaboradores e inclusive a sus familiares y reporta toda la gente que vacunó. Eso sí, la empresa privada contrata a su personal idóneo y que en este momento, en 2016, por ejemplo, el personal del país entrevistaba a ese personal que iba a la empresa privada de esa vacuna a estar seguro que tenían conocimiento de, sobre todo, la custodia de la cadena de frío y de la colocación de las vacunas. Así que yo creo que eso nos va a ayudar a descentralizar y a tratar de abarcar más personas por día. Ese punto que usted acaba de plantear, doctor, es importantísimo porque cuando se dio la vacunación de la influenza, específicamente eso fue lo que pasó. O sea, se llevó la vacunación al siguiente nivel, es decir, y esto no significó privatizar la vacunación, sino por el contrario, activar a que las empresas colaboraran en el proceso. No significó tampoco que es que la gente en la empresa privada estaba colocando vacunas, sino que llegaba, por ejemplo, personal del Ministerio de Salud a la empresa privada y realizaba la vacunación de forma continua. Y así siguió ocurriendo hasta el año pasado, incluso con la última vacunación. En medio de la pandemia de la influenza, se hicieron en muchas empresas privadas este proceso de vacunación y todo eso hace que el proceso fluya de una manera mucho más dinámica y rápida. Así que sí hay mucha experiencia acumulada en ese sentido, doctor. Sí, por supuesto, y funciona muy bien, pero repito, y es muy claro lo que acaba de decir Atenor, no es privatizar la vacuna, las vacunas del Estado la da completamente gratis. Lo que sí se le pide a la empresa privada es que ellos contraten personal idóneo para aplicar la vacuna en su empresa. El ministerio les dona las vacunas, ellos nos devuelven al ministerio, el reporte de qué vacunaron ellos. Esto es fundamental y el ministerio usualmente no tiene personal para estar enviando a las empresas privadas porque en esos mismos días estamos vacunando en los centros de salud. Entonces, y la caja pues en las policlínicas. Pero esto es fundamental. Yo creo que
si se hace de esa manera, podemos completar o abarcar más gente en menos tiempo. Repito, el reto ahora es muchísimo más difícil de lo que fue en el 2016, porque, vuelvo y repito, son 2 dosis de vacuna. La vacuna que tenemos en este momento necesita una acumulación en frío mucho más estricta que la vacuna de influenza. Pero, por otro lado, necesita ya. Eso es, yo creo que quizás lo más importante, y que la gente se vaya a vacunar. Y si hacemos esa estrategia, yo pienso que es una posibilidad de tratar de llegar a la meta en el menor tiempo posible, que yo creo que es quizás una cosa más importante, porque la medida en que nosotros vacunemos más gente más rápido, los casos van a disminuir abruptamente. Sí, entre los retos que hay, según se ha podido saber, según informó casualmente el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se tiene previsto habilitar 1.101 centros educativos en todo el país para la segunda fase de vacunación. Y de esos habrá en el área metropolitana 161, donde se aspira a vacunar a 160,000 personas mayores de 60 años y 22 en el distrito de San Miguelito para vacunar a 52,000 personas. Esto es la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la destinada para la fase 2. Además, esos centros educativos tienen que tener internet atenógenes. Ese es un requisito adicional porque se trata de darle seguimiento digital a todo este proceso, que es lo que nos hablaba el ingeniero Oliva de la Autoridad de Innovación Gubernamental en programas la semana antepasada. De manera pues que el reto es no solamente desde el punto de vista de salud pública, sino también de tecnología pública. Es decir, es un doble reto y que evidentemente contamos con las herramientas por el lado de la salud pública. El PAI, que bien dice el doctor Mayo, es un ejemplo universal y del Estado panameño, no de ningún gobierno, y ahora implementar la parte tecnológica paralela para lograr éxito y que efectivamente se convierta en un modelo moderno, contemporáneo, de avanzada de vacunación. Un tremendo reto. Doctor, las cifras han venido disminuyendo en las últimas semanas. Constantemente yo sigo su cuenta de Twitter y usted publica ahí unas gráficas muy interesantes todas las semanas. Así como a finales del año pasado y principios de las cifras iban en ascenso, ahora parece ser que hay una tendencia a la baja. Eso evidentemente tiene que ver, sin duda alguna, en parte con el encierro, el toque de queda, la cuarentena total los fines de semana y demás, pero por ahí leí un análisis de que esa baja se ha dado en todos los países del mundo prácticamente durante este periodo. Y hay varios factores que están incidiendo, entre esos el comportamiento social de las personas, que finalmente después de casi un año de pandemia se han adaptado plenamente a las medidas recomendadas por las autoridades de salud en los diferentes países, es decir, lavado de manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla, uso de caretas. Su opinión sobre el particular, doctor. Sin duda, Guido, siendo esta una enfermedad que se transmite a través de las gotitas que salen de la nariz y de la boca cuando uno habla, tose, estornuda o canta. La mejor forma de evitar el contagio es estar aislado. O sea, si usted no tiene contacto con nadie, no se puede contagiar. Obviamente este es el extremo, pero esa es la mejor forma. Una vez dicho esto, la cuarentena evidentemente es la mejor forma de disminuir abruptamente los casos, pero también es cierto que es una forma que afecta muchísimo la economía del país y la salud mental de la gente. Por lo tanto, no podemos vivir en cuarentena. Pero la razón del descenso de los casos, la principal, fue la cuarentena. 2, efectivamente, después de 12, 11 meses en este país, la gente, y yo siento que la gente se está cuidando. Entonces, una vez después de la cuarentena, las medidas de barrera son las medidas que más disminuyen la posibilidad de contagio, es decir, mascarilla, pantalla facial y luego lavado de manos. Estas son las medidas. Si la gente practica esto, la vamos a mantener ahora con la apertura económica
se pueden mantener los casos. Seguramente habrá un ascenso, un pico nuevamente, pero puede ser pequeño si la gente mantiene las medidas de barrera en los casos importantes y evitan las aglomeraciones. Estas son, es fundamental. Y si tú te fijas, y no tenemos los datos, bueno, cada uno enredado en otras cosas, el ministerio también supongo, pero cuando uno vea los datos de, por ejemplo, influenza y neumonía en el año 2020, con toda seguridad han disminuido con respecto a los años anteriores. ¿Y por qué? Porque la prevención de esas enfermedades respiratorias es igual que la que estamos haciendo para el COVID. Entonces, decíamos al principio de la pandemia, el cambio de conducta de la gente es lo que realmente va a impactar en la sostenibilidad de los casos, o sea, de que los casos disminuyan en forma sostenible a través del tiempo. Eso por un lado, que es lo más importante para mí. Lo otro es que a medida que avanza la pandemia, más gente se ha infectado, por lo tanto, más gente tiene defensas contra una nueva infección, por lo tanto, la población susceptible a infectarse disminuye considerablemente. Y esto tiene un impacto importante en el famoso RT. Tú ves que el RT en Panamá está ya sostenidamente por debajo de 1 desde hace varias semanas, y uno de los factores más importantes es que la población susceptible ha disminuido. Creo que por ahí debe publicar el Instituto Conmemorativo Gorgas el estudio que hizo de cero prevalencia, que lo que quiere decir es que qué cantidad de gente realmente en Panamá ha tenido contacto con el virus. Eso se hace midiendo los anticuerpos en la población general, independientemente si usted tuvo o no tuvo síntomas. Y que creo que la recolecta se hizo entre noviembre y octubre y andaba alrededor de 28-30%. Eso quiere decir que alrededor de un tercio, y probablemente ya ahora debemos estar en 45-40% de los panameños, ya hemos tenido contacto con el virus, por lo tanto, esa población susceptible se ha disminuido drásticamente. Ahora, pero una pregunta, doctor, ahora que habla de ese punto. ¿Esa población susceptible también cuenta a la hora de sacar los números de la llamada inmunidad de rebaño? Porque todo el mundo la enfoca en función de la cantidad de vacunas, pero también hay muchos panameños, ¿o no? Por supuesto. Ajá. La inmunidad de rebaño se adquiere sumando es la población, el porcentaje de población protegida, por un lado, porque si tuviste la enfermedad y desarrollaste anticuerpos, que es lo que llamamos nosotros inmunidad natural, o por la inmunidad adquirida, artificial, o como quieras llamarla, adquirida por vacunas. Cuando tú sumas esos dos grupos de gente, cuando lleguemos en esta enfermedad en particular, cerca del 70%, 73%, estamos hablando de que probablemente estamos llegando a la inmunidad. Efectivamente, son las dos porque son la población protegida. Porque viendo la cantidad de gente en el mundo que se ha vacunado, es Israel el país que quizás está más cerca de esa llamada inmunidad, porque tiene ya un 68% de la población vacunada, y para llegar a ese 70% le faltan, dice que 50 días, o sea que ya hay países como Israel, Gibraltar, que también está en esos niveles, de estar muy cerca de ese 70% de vacunación, ¿no? Seguramente. Entonces después ya nos quedan muchas otras preguntas por resolver. La otra cosa importante, rápidamente a la población y evita la entrada del virus a lo que llamamos inmunidad de rebaño, también disminuye significativamente las mutaciones del virus. Y a medida que hay más mutaciones, el virus se puede hacer resistente a las vacunas. En este caso, que las vacunas existentes en este momento todavía son efectivas contra las mutaciones que han aparecido. Esa es la otra razón por la que es muy importante hacer esto lo antes posible, lo más rápido posible. Sí, hay países que ya están llegando y yo creo que eso es muy bueno. Porque, bueno, repito, disminuye. Tú tener gran parte de tu población protegida, el resto, el que no tiene defensas, también está protegido porque el virus no entra, porque cuando trata de entrar, como la mayoría de la población está protegida, el virus no logra entrar, entonces no infecta al que no está protegido. Por eso se llama inmunidad de rebaño. Bueno, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Cuarto Poder, por su tiempo y por explicarnos la situación actual del COVID. El doctor Miguel Mayo, exministro de Salud, aquí en Cuarto Poder. Una pausa, regresamos en breve. Saludos.
Continuamos aquí en Cuarto Poder. Guido, oye, y la OMS sigue buscando el origen del coronavirus en China, ¿no? Creo que ya la misión terminó, pero las cosas siguen media grises acerca de ese tema. Así es. Por ahora parecen haber descartado la hipótesis que tenía de un laboratorio. El expresidente Trump de que eso fue un virus que se escapó de un laboratorio, etcétera, etcétera. Un virus artificial creado para fregar al resto del mundo y que China emergiera como la potencia, etc. Toda esa teoría de conspiración que puede haber detrás. Parece haber sido descartada por estos científicos es una comisión independiente. Si bien es de la OMS, está conformada por médicos independientes, por doctores y científicos independientes. Ese tema del laboratorio, bueno, tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, el haberlo hecho con mala intención, y por el otro lado, el haberlo hecho por un error, por ¿no? un accidente. Por un accidente. Sí. Lo que también sería catastrófico, ¿no? Así es. Pero parece que los expertos han dicho que no es así. Que no. Aunque no han encontrado, están enfocándose ahora en cuál fue el intermediario, es decir, el animal, porque se culpó inicialmente a los murciélagos. Sí. También se culpó a otro animal originario de China, que es como una especie de armadillo chino, pero no se ha sabido a ciencia cierta cuál fue el intermediario del virus que fue el que se lo transmitió finalmente a los humanos o a las personas que se infectaron inicialmente allá. E incluso se habla de que desde octubre, Atenógenes, cuando hubo un cónclave de deportistas militares allá en China, ya estaba el virus circulando. Ese detalle también me llama poderosamente la atención, porque si estamos hablando de octubre, realmente en octubre se vio efectos. Eso sí coincide con algunas versiones de propios funcionarios de salud chinos que hablaban de que el virus estaba rondando en agosto, entre agosto o septiembre. Allí comenzó parte del problema. La crisis se suscitó 4 meses después, pero que desde agosto ya había información en China acerca de la existencia de este SARS-CoV. Ese punto es el que tienen que definir. Y sí es importante que se defina. Miren, no tanto es para entender quién es el culpable, porque ya a esta altura, pues, encontrar culpables es un poco complicado, a menos que haya sanciones internacionales, las cuales puede ser que se den, pero sí es interesante entender dónde estuvo el error para evitar que pueda volver a ocurrir una situación como esta. Es más, muchos pensamos que esto era un escenario impensable, cuando en el 2015, 2014, el propio Barack Obama hablaba en una conferencia en Estados Unidos acerca de la existencia de la posibilidad de una gran pandemia global que afectara la salud de todos los habitantes del planeta. Mucha gente se echó a reír y pensó que se trataba de una teoría de conspiración más. Hoy en día ya nadie se ríe, ¿no? Porque vemos que pasa, es posible y puede repetirse. Incluso el presidente anterior a Barack Obama, el presidente George Bush hijo, por allá por el 2005, en un discurso habló de que la próxima gran conflagración mundial sería la lucha contra una pandemia. Respiratoria, de origen respiratorio. Es decir, no es porque sea divino, es porque los científicos desde la pandemia de 1918 han estado inquietos en que, como eso se produce cíclicamente, hacerle frente con mayor propiedad a un evento de estos. Por eso es que la vacuna ahora también se desarrolló en tiempo récord comparada con el desarrollo de otro tipo de vacunas contra otras enfermedades, porque había estudios desde el año 2003 andando. Por cierto, y que la vacuna acorta aproximadamente en un 50% el tiempo normal en que una pandemia asolaba al mundo, que eran entre 3 y 4 años. Con las vacunas lo que se espera es acortar ese tiempo de 4 a 2 años máximo para reactivar nuevamente la economía mundial. Así pasó en el 18, claro que en ese momento había una gran guerra mundial y quizás de una forma u otra esa guerra mundial opacó lo que fue el efecto de esa llamada gripe española. La pandemia de la llamada gripe española, que no se originó en España. No, solamente señor ministro de Salud. Ajá. Se originó en un cuartel militar en Kansas. Fort Riley, en Kansas, Estados Unidos, fue donde se originó el virus de la gripe española. Pero fue en España donde coincidió con el último año del fin de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Es decir, a la penuria de la Primera Guerra Mundial se le sumó la penuria de los
3 o 4 años que duró la pandemia de la gripe española. Hombre, 9:00 a.m, así terminamos aquí en Cuarto Poder. DJ Alex, hasta mañana. Hasta amigos. mañana. Hasta Nos mañana. vemos.